¿Listo? ¿Arrancamos? Perfecto. Dale. Bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias, Mauro, por la presentación. Vamos a intentar en unos breves minutos hacer una síntesis y una introducción a la inteligencia artificial, una de las tecnologías disruptivas más atractivas, con más potencialidad y también con distintos puntos para el debate y para poder justamente interpretar y entender las propuestas, los tópicos fundamentales que enmarcan esta ciencia relativamente nueva, ¿no? La idea es que podamos compartir algunas propuestas, algunas ideas e historiar brevemente parte del proceso de cómo llega la inteligencia artificial, sus componentes principales. Así que bueno, vamos a empezar. Los objetivos que nos planteamos para la charla de hoy es justamente empezar a dimensionar todo lo que llamamos conocimiento STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y su vínculo con la inteligencia artificial. Por otro lado, compartir algunas experiencias y algunos posibles proyectos de implementación en las escuelas. Y bueno, como eje más transversal, empezar a valorar también la importancia de las ciencias básicas para poder concretar todas estas propuestas. Siempre tener presente que estamos enmarcados en un contexto de brechas sociales y digitales muy importantes, brechas de acceso, de uso, de calidad de uso, de géneros, y esto siempre nos da un marco para abordar cualquier temática, ¿no? Bueno, historiando brevemente, acá en la diapositiva están viendo la imagen de Herón de Alejandría. Ustedes saben que Alejandría fue una de las ciudades a nivel cultural más importante, científica, cultural más importante de la antigüedad. Herón era uno de los referentes, un ingeniero que diseñó varios prototipos que jugaron un papel fundamental y se lo conoce como uno de los padres de la robótica. Más en el transcurrir del tiempo empiezan a surgir, especialmente cuando el hombre pasa de nómade a sedentario aproximadamente hace unos 10.000 años, y a partir de ese momento empiezan a surgir nuevas profesiones, como estamos viendo aquí el aguatero o el aguador, que tenía que trasladar distintas, digamos, distancias, haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Bueno, van apareciendo distintas máquinas que van suplantándolo. Tenemos acá la máquina de vapor, que es una de las referencias de la revolución industrial del siglo XVII y XVIII. Digo, para ir teniendo también en cuenta todo el proceso productivo y cómo va influenciando el desarrollo de distintas máquinas, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen de El Turco, que fue un autómata de fines del siglo XVIII, que características que tenía este autómata simulaba un jugador de ajedrez, ¿sí? Y enfrentaba justamente a distintos jugadores reales de ajedrez, se enfrentó a varias personalidades de la época, por ejemplo Napoleón Bonaparte, y bueno, hay varias anécdotas que ponen en duda la existencia o no de este prototipo, si fue real o no, pero como ejemplo para ir marcando el desarrollo, insisto, de las máquinas en su vínculo con distintas sociedades y momentos históricos, ¿no? Bueno, más hacia ya la década de finales del siglo XX, finales de la década del 90, el campeón mundial de ajedrez de ese momento, Garry Kasparov, se enfrenta a una computadora llamada Deep Blue, que podía calcular hasta 100 millones de posiciones por segundo. Esas partidas fueron muy famosas y empiezan a incorporar justamente algunos algoritmos muy potentes vinculados a todo este desarrollo de lo que es el incipiente, ¿no?, de inteligencia artificial, y donde Gary Kasparov pierde ante esta computadora. En el año 2015, AlphaGo es un proyecto de Google
que desarrolla justamente tomando como base la inteligencia artificial y vence al campeón mundial en ese momento de Go, que es un juego milenario de más de 1500 años, y esta computadora incorpora toda la enseñanza, toda la historia del juego, como dije recién, de 1500 años, solamente en 4 horas. Bueno, mediados del siglo XX, Alan Turing, que se lo conoce también como uno de los padres de la computación, de las computadoras, de la informática. Entre otros temas, Turing dirigió un equipo de casi 3.000 criptólogos en la Segunda Guerra Mundial, digamos, que representaban a Inglaterra, para descifrar distintos códigos que tenían el ejército alemán para el tema de intento de invasiones, su marina, la aviación, y este equipo de criptólogos dirigidos por Turing se encargaba justamente de anticiparse. Fue muy importante, en particular en lo que se llamó la Batalla del Atlántico. Hay una película que relata brevemente todo esto de hace 2 o 3 años que se llama Enigma. Y bueno, Turing, entre muchas cuestiones que empezó a diseñar y a pensar, además de contribuir a una de las primeras computadoras, creó lo que se llama el test de Turing, que es para detectar si una computadora, para detectar justamente si una persona es o no real o si está reemplazado por una máquina, ¿no? Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la actualidad para detectar la presencia de robots de software a través de lo que se llaman los eh, captchas, los códigos que ustedes tienen que colocar, por ejemplo, para acceder a una página web o a un formulario, y de esta manera evitamos que ser reemplazados por un robot, una computadora, ¿sí? Y que pueda justamente redirigirse a un lugar que no corresponde, ¿no? Acá les dejo un link, hay muchísimos en la web para poder ir explorando la creación de estos códigos captchas, y en particular les dejo también algunas preguntas que es interesante que puedan compartir con sus estudiantes o con colegas, ¿no? ¿Qué críticas le haríamos en este marco, ¿no?, del coronavirus y de una propuesta semipresencial, virtual, híbrida? Si es interesante o no utilizar estos códigos captchas, ¿sí?, a través de alguna propuesta educativa, ¿no? ¿Qué aportes realizarían? ¿No? Y de qué manera se podrían integrar. Para reflexión y para pensar, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero para tenerlo presente. Bueno, ya metiéndonos más en el tema, estamos enmarcados previo a la pandemia en un escenario de la industria llamada 4.0, donde el desarrollo de distintas tecnologías, componentes, empiezan a tener un papel fundamental los departamentos de investigación y desarrollo como valor agregado a ese producto, ¿no? Y este escenario donde también aparece el teletrabajo, donde aparecen un montón de, por ejemplo, la telemedicina y un montón de situaciones que van acompañándonos de distintos tipos de tecnologías disruptivas como el Big Data, el Internet de las Cosas, la nube computacional, la inteligencia artificial también se integra a este escenario, ¿no? Y bueno, y nos vamos planteando qué futuro tiene el trabajo, el empleo, el mundo del trabajo, ¿no? Y si estamos realmente preparando a nuestros hijos, hijas, estudiantes para ese mundo por venir, ¿no? Es un desafío también que tenemos a nivel educativo. Y por supuesto, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en la demanda laboral actual y futura? Es una pregunta que sinceramente hoy no tiene respuesta, pero que tenemos que empezar a pensarla, a reflexionarla, ¿no? A nivel de la historia, también hay varias leyendas mitológicas como la de Pigmalión, Golem, Frankenstein, tal vez las más conocidas, ¿no?, que nos permiten también estimular la creatividad y la imaginación, y que bueno, también podemos tomarlo como tarea de trabajo a nivel literario, ¿sí?, para incorporar también de forma transversal, desde esa mirada, todo lo que es el trabajo con inteligencia artificial. Y lo mismo pensando más que nada en perspectivas más de futuro, todo lo que nos permite la imaginación en relación a la ciencia ficción y su vínculo con la inteligencia artificial. Acá tienen en imagen lo que es la supercomputadora HAL 9000, que es la de la película Odisea del Espacio, ¿no? Bueno,
Para ir aproximándonos a una primera definición de inteligencia artificial, podríamos decir que es un conjunto de técnicas para obtener alguna solución satisfactoria a un problema que quizás sea irresoluble en forma directa, de manera similar a como un ente que llamamos inteligente lo haría. Algunos de los problemas que aborda la inteligencia artificial son, como decíamos anteriormente, diagnósticos médicos, todo lo que es la interacción con videojuegos, la predicción de alguna catástrofe, un terremoto, un tsunami, etcétera, reconocimiento del habla, de personas, entre muchísimas más que, bueno, ahora vamos a intentar ir desarrollando. Y por supuesto, un abordaje de varios problemas cotidianos, entre ellos tenemos un problema, entre comillas, tradicional, un problema típico de resolución de problemas, puede ser, por ejemplo, si uno tiene que realizar un viaje y tiene muchas rutas alternativas, a través de distintas técnicas de inteligencia artificial podemos encontrar el camino que sería el más eficiente o el, entre comillas, ideal, ¿no? Como ejemplo. Bueno, vamos a ir desarrollando ahora algunos de los tópicos principales de la inteligencia artificial. Uno de ellos es el Machine Learning, que bueno, se basa en la clasificación y en la predicción, tomando como el aprendizaje automático va imitando el comportamiento humano concreto, va simulando la emulación de distintos mecanismos de aprendizaje, a partir justamente de un entrenamiento intensivo, con protocolos, con distintas reglas que va siguiendo y que se va deduciendo, ¿sí? A partir de eso que va aprendiendo y va incorporándolo al conocimiento. Más o menos sería esa la dinámica principal. ¿Alguna propuesta para empezar a incorporar el Machine Learning en la escuela, en la educación? Podríamos trabajar tranquilamente con algún tipo de placa. Yo acá pongo de ejemplo la placa Arduino, la placa Microbit podría ser otra, y utilizando Scratch 3.0 o alguna otra opción como Mblock o alguna otra alternativa. Y acá les dejo la aplicación, una aplicación online gratuita que es Machine Learning for Kids. Podemos hacer algunas simulaciones, algunos mini proyectos con inteligencia artificial para empezar a incorporarlo desde edades relativamente tempranas, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el trabajo con inteligencia artificial y, como dijimos, el desarrollo de las ciencias básicas, tenemos también todo el tema de las probabilidades, que es un tema fundamental en el trabajo con inteligencia artificial, algoritmos, la inferencia, etcétera, ¿no? Recordando que cuando hablamos de probabilidad estamos justamente entendiendo que hay un montón de acontecimientos cotidianos, como puede ser el tema de la probabilidad, no sé, de lluvia o la probabilidad que esté soleado, ¿sí? Y es un acontecimiento que a veces uno los pasa por de vista y donde estamos viendo justamente la inferencia en valores y porcentajes. No estamos garantizando que ese evento vaya a ocurrir, sino que hay una alta probabilidad, una baja probabilidad, un porcentaje concreto, ¿sí? Con lo cual, bueno, tenemos una alta posibilidad que sea correcto o no. Bueno, hay varias técnicas de aprendizaje automático, tenemos varios métodos, acá le estoy enunciando algunos, el método del vecino más cercano, regresión lineal, la regresión logística, como les decía al principio, tiene mucha participación la matemática, las ciencias exactas, y eso es importante también tenerlo presente, ¿no? En el caso del algoritmo del vecino más cercano, utiliza como base el teorema de Schwartz, que está basado en la desigualdad triangular, ¿no? Que va aplicando justamente distintas probabilidades y las va comparando para ir clasificando las opciones que pueden ser con una probabilidad más alta de que ocurran, ¿no? Y bueno, se va discerniendo. En relación a la búsqueda de información a través de algoritmos, tenemos como dos grandes grupos, la búsqueda informada y la búsqueda no informada. En relación a la búsqueda no informada, un ejemplo concreto es bastante simple y bastante común. Es tomar, por ejemplo, 4 jugadores numerados del 1 al 4 y vamos a buscar las combinaciones posibles de estos estados. Cuando uno habla de combinaciones, la técnica combinatoria es aplicar, en este caso, que son 4 posibilidades, el 4 factorial. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, eso me da 24.
Cuando uno va incrementando la cantidad de casos de estados posibles, estos números son muy grandes. Hasta un cierto punto es manejable, pero se transforma casi en un problema sin solución. Por eso es importante para estos casos empezar a incorporar algún tipo de metodología y se utiliza mucho para comparar los estados de búsqueda, árboles y grafos, ¿sí? Acordemos y recordemos en todo caso que tenemos cuando hablamos de distintos árboles, un nodo principal, un nodo raíz, subnodos, ¿sí? Que se van desplegando, nodos hermanos, hijos, y se van haciendo ramas que uno va a ir tratando de sacar una conclusión de cuál puede ser la más efectiva. Cuando hablamos de búsqueda informada, ¿sí? Vamos a tener distintas también opciones de trabajo con algoritmos, como puede ser el de Dijkstra, el de Hill Climbing, el algoritmo genético, todos basados también en cuestiones de matemática, probabilidad, un poquito más complejos, pero cuando uno se va introduciendo en el tema, empieza justamente a encontrar que, bueno, es cuestión también de trabajo y de sistematizar la información. Otro de los tópicos principales de trabajo de la inteligencia artificial son los asistentes virtuales o chatbots. Actualmente está habiendo muchas empresas, corporaciones, bancos que trabajan con sus asistentes virtuales. Estos asistentes a veces tienen menor o mayor desarrollo, justamente tiene que ver con la capacidad de los algoritmos que fueron incorporados, ¿no? Y es interesante porque, bueno, estos chatbots, sus desarrollos, ¿no? Empiezan a también incorporar distintos tipos de interacciones donde pueden ir detectando hasta expresiones faciales, tomando temperatura. Ahora lo estamos viendo mucho en relación a todo lo que está vinculado a la pandemia, ¿no? La detención si uno tiene temperatura de determinada número, grados, etcétera, ¿no? De los más conocidos, la mayoría de las empresas tecnológicas están con desarrollos más que importantes, ¿no? Tenemos el de Google, el de Apple, Microsoft, IBM, ¿no? Interesante para también ir explorándolo como parte de un escenario que ya está siendo no futuro, sino presente, ¿no? Un posible uso educativo, acá yo les comparto una aplicación, Dialogflow, que es para crear, hay otras, para poder crear un asistente virtual eh, que justamente simulemos un chatbot, ¿no? Y podamos empezar a entrenarlo, porque recordemos que los chatbots aprenden a partir de la experiencia concreta y tenemos también ahí que construir un vínculo de responsabilidad ética, porque va a aprender justamente lo que le vayamos enseñando a partir de la experiencia y es interesante también que ese entrenamiento esté monitoreado, ¿no? Pero digo, por ejemplo, una aplicación concreta, después podemos conversar otras, ¿no? Es todo lo que es el acompañamiento en el aprendizaje de un idioma X, inglés, francés o el que fuera, ¿no? Otro de los tópicos principales de la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales, ¿no? Que, bueno, el modelo básico de neurona artificial, ustedes saben que involucra varios parámetros adaptativos, ¿no? Llamados ponderaciones, y que bueno, en realidad estas neuronas, cuando lo pasamos a nivel de neurona artificial, multiplica estas entradas, ¿no? Que se van sumando. Y las sumas de entradas construye a nivel matemático una combinación lineal. Sepamos que trabajamos fundamentalmente con memoria asociativa, o sea, las neuronas van acumulando distintos casos asociativos, los suman. Y bueno, la lógica de este tipo de trabajos con eh, todo lo que es neuronas a nivel artificial es muy similar a lo que trabajan las neuronas en nuestro cerebro, ¿no? Y hoy es varias experiencias, no la vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo y para no tampoco dispersarnos, pero si ustedes a un auditorio le preguntan que elija a alguna persona del auditorio un color, seguramente les va a decir el rojo. Si le preguntan una flor, va a nombrar la rosa, y si le preguntan una profesión, carpintero. Esto está estudiado, generalmente se cumple este proceso y tiene que ver justamente con la acumulación de casos que uno va asociando por distintos motivos, ¿no? Bueno, otro de los tópicos que se vincula mucho y que tiene un amplio desarrollo en la inteligencia artificial
son los juegos. Pero juegos con determinadas características, ¿no? Juegos que tienen determinados, por ejemplo, un jugador gana o pierde, no puede haber una opción, digamos, una tercera opción. Son juegos con adversarios de suma cero, tipo damas, ajedrez, tatetí, ¿no? Tienen reglas muy concretas, donde el azar no tiene participación, son muy precisos, ¿no? Y donde uno puede ir midiendo estados, o sea, el estado anterior, pasar a un estado siguiente y así ir sacando los casos posibles, ¿sí? Las mejores opciones o más efectivas. Un ejemplo muy interesante para trabajar y explorar es, por ejemplo, la Torre de Hanoi, donde uno tiene que ir pasando distintos anillos de un tamaño hacia eh, otros lugares, ¿sí? O sea, estos discos los voy apilando, pero con determinadas reglas, ¿no? Colocando encima de uno de otro. Interesante para ir probando cómo funcionan estos algoritmos. En relación a los videojuegos, me parece que puede ser una propuesta más que interesante que puedan vincular nuestros estudiantes el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Con el Big Data, obviamente, y que puedan ir probando y explorando la distinta forma de cómo construir un problema, qué soluciones pueden tener, los caminos, los algoritmos, qué razonamientos se van tomando para desechar o confirmar determinada decisión, ¿no? Y por supuesto que estas soluciones se podrán ir compartiendo, dependerá también de la edad de los estudiantes, del nivel que tengan a nivel de desarrollo de tecnología, etcétera, ¿no? Digo, hay muchas opciones posibles en torno a esto. Bueno, otras propuestas posibles para trabajar con inteligencia artificial, podemos generar o programar una aplicación, una app para tomar lista de manera automática. Se está, de hecho, explorando varias opciones hoy a nivel del sistema educativo, ¿no? En forma automática, hacer algún control automatizado de algún sistema de hidroponía, recuento en alguna zona que trabajen con especies animales o vegetales para evitar su extinción, tanto a nivel ecológico o a nivel de explotación económica, control de temperatura, por ejemplo, de un natatorio, de alguna piscina o laguna o algún tipo de corriente para ir midiendo. En el caso de la salinidad de los mares es un tema más complejo, pero se utiliza mucho. Y según el contexto productivo de una ciudad o de un pueblo, se podría realizar algún tipo de muestreo y obtener algún análisis de los ruidos, de extinción de alguna especie. Ahora con el tema de la pandemia lo estamos viendo mucho. Y bueno, y buscar también algún tipo de solución mediante inteligencia artificial de gestión del tránsito, ¿sí? Que lo estamos viendo mucho también en la actualidad, con determinados problemas que estaban ocurriendo antes de la pandemia de saturación de rutas. Bueno, sería una opción de ir viendo los caminos más alternativos y muchísimas más, ¿no? Las áreas que intervienen en estas propuestas de inteligencia artificial, como fuimos viendo, de forma muy introductoria, muy incipiente, matemáticas, programación, robótica, biología, química, física, el pensamiento lógico, computacional, los distintos lenguajes que uno tiene que incorporar y utilizar, que no es menor, ¿sí? O sea, en general, todas las áreas del conocimiento humano y que interactúan en la escuela participan de esto, ¿no? Y bueno, también contemplar que cuando hablamos de inteligencia artificial, como dijimos al principio, tenemos otras tecnologías disruptivas como la cloud computing, la Internet de las Cosas, el Big Data, que están interrelacionados porque toda la información que se va justamente incorporando a partir de estos testeos, de estas interacciones, se van acumulando, se van procesando y tienen que también acumularse en algún lugar, sistematizarse para la toma de decisiones de acuerdo al evento que consideremos, ¿no? Y también acá esto es un tema que tenemos que seguir, está en desarrollo pleno y habrá que seguir estudiándolo, cómo poder incorporarlo. Bueno, y para ir terminando, me pregunto, les comparto, porque es un tema también que está bastante hoy planteado sobre la mesa. Hasta acá estuvimos viendo algunas potencialidades, propuestas, proyectos, implementaciones. Si la inteligencia artificial del futuro próximo, será un sistema de inferencia emocional donde el ser humano también tenga que contemplar cuestiones éticas, donde no todo vale y donde
la computadora, las máquinas tendrán que justamente también tener un control de los seres humanos que las han creado para un fin positivo, como puede ser en el caso de la situación que estamos viviendo, pero no para generar un problema nuevo ni un control sobre la sociedad. Y en todo caso, esto también es una discusión, una cuestión que quiero dejar planteada para no tener, digamos, acá cuestiones de ingenuidad. Sabemos que se están desarrollando distintos proyectos de inteligencia artificial que tal vez no tienen fines ideales y bueno, como siempre nosotros tenemos la obligación desde la educación de pensar su potencial integración como parte del mundo por venir, pero en realidad como parte también y responsabilidad del mundo que ya estamos transitando y que por lo menos tenemos que brindar estos conocimientos básicos introductorios a nuestros estudiantes. Bueno, para terminar, una frase de Sigmund Paper: si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Bueno, espero que haya servido, que haya sido de utilidad. Dejo de compartir y vuelvo con ustedes, así ya abrimos el intercambio. Así que bueno, cierro mi micrófono. Bueno, me alegro. No sé si alguien quiere decir algo, consultar algo. Ah, Una consultita, ¿tenés alguna actividad específica, o sea, llevada al aula? ¿Algún ejemplo de una actividad llevada al aula donde intervenga la inteligencia artificial? hola, Lía. Bueno, todo lo que fuimos comentando, Lía, en realidad depende mucho en qué materia, área o modalidad vos estés trabajando, con qué edad. Eh, Hay ejemplos, por ejemplo, vos podrías, yo lo he hecho también con mis estudiantes, puedes generar con esta aplicación que yo te mostré o con otra, un bot, un chatbot, y simular algún tipo de experiencia para justamente que ellos vayan programando y preparando. Es muy interesante la experiencia y lo podés vincular a cualquier área de la escuela, desde psicología, para simular una entrevista laboral o el asesoramiento para la compra de un producto. O sea, es muy interesante todo el proceso, ¿no? Lo que mostramos también antes con el Machine Learning for Kids, con la aplicación con Scratch o con la placa Sí, Arduino. En realidad por supuesto que cuando te metes en algún tipo de profundizar algún contenido, algún proyecto, tenés que tener un conocimiento mínimo, por ejemplo, con todo lo que son los sensores de temperatura. Yo ponía el ejemplo acá de la placa Arduino, pues es una placa de hardware libre, pueden utilizar otra, pero tendrías que tener un conocimiento de manejo de sensores, de actuadores, ¿sí? De manejo de la placa, programarlo, básico, pero a un conocimiento, ¿sí? Pero bueno, por lo menos como disparadores, yo creo que si no hay ningún conocimiento mínimo, el trabajar con Scratch, con esta aplicación que yo te compartí, con los chatbots, con los códigos CAPTCHA, eso es toda la base en forma, si quieren, muy introductoria, pero de inteligencia ujú, artificial, estás trabajándolo. Y bueno, por supuesto, todo lo que es probabilidad, detención de casos, ¿no? O sea, habría que ver, en todo caso, qué quieren hacer ustedes, con qué materia, y a partir de ahí ver si es viable también por la edad de los chicos y los claro. conocimientos, ¿está? Ajá. Bien, gracias. No, por favor. Sí, buenas noches. Mira, la implementación solo de Arduino, ¿sí? ¿Se toma como como inteligencia artificial o en sí la parte interna de programación, el trabajo con sensores? A eso es lo que apuntás vos cuando hablas de inteligencia artificial, ¿no? Que, por ejemplo, el autómata pueda reaccionar de forma autónoma, digamos. ¿En ese sentido o no sé si me entendés mi pregunta? Hola, José. Mirá, a ver, vamos por partes. Vos en la escuela, en una institución, depende, como le decía recién a Lía, dependerá qué formación tiene, qué proyecto, si es una escuela técnica, una escuela media, una escuela primaria, si estás trabajando a nivel superior.
Una cosa es trabajar con el pensamiento computacional, con la robótica, como puede ser la placa Arduino, con la programación. Eso es como una base. La idea es poder integrar toda esa información, pero por ejemplo, vos podés trabajar con un sensor de temperatura. Ahora, ¿qué haces con esa información que recibís? Por ejemplo, puedes armar una planilla de cálculo, puedes armar una planilla de cálculo que esté en la nube, con Google Drive o con otra aplicación. Toda esa información que vas recibiendo, vos la tenés que sintetizar, ¿sí? Y la tenés que empezar a justamente analizar de una manera para darle un uso que vaya sistematizando los hechos, los acontecimientos que se van repitiendo. ¿Qué temperatura tiene comúnmente? ¿Qué probabilidad de temperatura tiene una laguna, una pileta, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí se van a ir desprendiendo decisiones. Dependerá cuál es el proyecto que vos querés encarar y de esa manera integrás, ¿sí?, todo lo que es inteligencia artificial a la parte que vos comentabas de robótica, de Arduino o de programación. Pero está vinculado en forma más global, no solamente de una manera específica, trabajar con un sensor o con un actuador, con la placa. Creo que traté de ser lo más concreto posible, no sé si fue claro. Sí, sí, ahí te entendí. Bueno, Sí, 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 bueno, entonces, por ejemplo, si yo integro, por ejemplo, el sensor toma datos de temperatura, ¿sí? Y los vuelca a la web y se puede reflejar, no sé, en una estimación, digamos, hoy hay un pico de temperatura, tendrías que activar los aspersores, por ejemplo. Se me ocurre algo así. Excelente, eso es como una aproximación muy importante que lo puedes ejemplificar si te interesa con esta aplicación Machine Learning for Kids, no vas a tener problema para Ah, testearlo, por ok, ejemplo. bueno, sí, sí, Pero digo como una aproximación, pero esa es la idea. De hecho, se claro, trabaja de esa forma. porque Lo que bueno, pasa es que estamos yo, hablando de volumen de datos importantes y depende justamente de la dimensión. Vos estudiá o analizá todo lo que está pasando a nuestro alrededor con todo lo que es la pandemia. Bueno, se brindan toda esta información y estos datos, ¿no? claro, inclusive la curva se construye con algoritmos, porque bueno, Por eso. sí, sí, ahí estamos en epidemiología, estamos, Po- Por eso todo el tema de matemática, todo el sí, tema de probabilidad es de importante. probabilidad. Sí. No para que nos asustemos, porque también acá participa un equipo de, No, 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 de sí se entiende. profesionales, pero sí por lo menos entender de qué estamos hablando. O sea, si no, es muy difícil después profundizar. Si uno después le interesa, tendrá que estudiar una carrera, formarse, pero a Claro. nivel introductorio tener esta base como disparador, ¿no? Sí, no, en realidad nosotros, por ejemplo, donde trabajo, estoy en sexto año en una escuela técnica, en el área electromecánica. Claro, Y bueno, estamos acostumbrados a trabajar con programación dura, o sea, digamos, claro, PLC, el ladder o puertas lógicas, cosas así, muy, muy, sí, sí o no, no hay otra. sí, Eh, entonces, bueno, cuando empezó el boom este de Arduino, empezamos a meter de a poco. Y por ahí hay mucha resistencia interna porque acostumbrado a tener el hard ahí y pasar, digamos, claro. ya a un entorno más virtual, cuesta un montón, ¿viste? A ver cómo llevarlo. Pero bueno, he visto muchos ejemplos. Ahora nos cerró las puertas porque, bueno, no tenemos la placa en Claro. sí. Quedaron en el colegio. Entonces, bueno, estamos viendo con otro compañero cómo poder implementar por medio de la plataforma, ¿viste? Algo que puedan hacer Y los bueno, estudiantes con... Hay a mucho ver, en la nube, ¿viste? por eso, Voy probando, buscando, ¿viste? tal vez no es lo ideal, ¿no? Pero me parece que alguna experiencia que explores el armado, aunque sea de un chatbot en forma Sí, no, no está sencilla, bueno, eso me sería interesa. interesante, ¿no? Porque ahí Sí, vas sí, teniendo todo un testeo y lo vinculo con la pregunta de Lía. Un chatbot lo puedes vincular con cualquier materia hasta humanística, porque vos estás ahí sí. incorporando en forma transversal, no tiene por qué ser una materia de las llamadas más duras, ¿no? No, Pero no, bueno, no, por supuesto. Sí, sí, no, la idea es integrar, ahí entiendo el concepto. Bueno, ¿sí? esa sería mi pregunta. Gracias. No, gracias a vos por participar y por la inquietud. Sí.
Es fundamental esto, Mauro, lo que vos decís, porque es la aproximación y la introducción a estas temáticas que pueden ser hasta, nos pueden asustar si uno no conoce. Y lo importante es por lo menos desglosar los tópicos centrales, el abordaje correspondiente y después ir profundizando. Y no todos van a ser especialistas en inteligencia artificial, pero bueno, es importante incorporarlo porque ya está entre nosotros. Uf, no, pero por eso podés abordarlo desde, hasta como traté yo ir de hacerlo sintético, pero todo un relato histórico, en literatura, o sea, estamos rodeados de películas, de libros, de materiales que nos hablan de estos humanoides, robots, máquinas, bueno, tomar como disparador y potenciarlo a la actualidad, ¿no? Y al futuro. Por, por eso. Mariano, Sí, Flavio. eh, ¿qué tal? Yo sumo esto de, a ver, a lo que estabas diciendo, Mauro, lo que comentabas vos, que también, ya que estamos desarrollando todo esto en ámbitos educativos, es muy importante el trabajar conscientemente para evitar lo que vos mencionabas de los sesgos en los procesos de aprendizaje de las inteligencias artificiales. Pues más allá de lo anecdótico de lo que ocurrió con las inteligencias artificiales, estas que se desarrollaron en perdón, al estar trabajando con Sí, niños sí. es justamente importante tener presente todo esto, ¿no? Sí, hubo, de hecho, hubo muchas experiencias negativas de chatbots, por ejemplo, que tuvieron un sesgo, como decís vos, de aprendizaje negativo, de incorporar la experiencia del usuario que le incorporaba malos tratos, violencia, y fue muy negativo. Así que, obviamente, que hay que esto tenerlo presente, Flavio. Así que te agradezco por el aporte. Sí, claro. Y es que justamente son los riesgos que hay cuando estas cuestiones no pasan a tener un monitoreo híbrido, ¿no? Y dejamos todo librado a que máquinas reemplacen puestos o roles que no van a poder ser reemplazados. A mi humilde opinión, eh, nunca, pero bueno, es todo un debate que hay. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, aportar algo más. Creo que por lo menos para Los buscadores aproximarnos al tema. tienen un algoritmo, ¿no? Inteligencia artificial. No, no te Por escuché, ejemplo, José, perdón. los buscadores tienen un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, Google, en particular eh, Google, fíjate sí, que es poderoso el de Google. no solo en la búsqueda de No llegan las información, sino coincidencias o sea, hasta en el ese sí hace mail. estadística, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo? que No te hace una escuché. estadística de ver cuáles son los sitios que más visitas y te los toma, te los lanza enseguida. Es que en realidad Te los tiene en la caché directamente. el algoritmo de Google, de las redes sociales en general, vos fíjate que el tema de los me gusta, los likes, las interacciones, va tomando un perfil de usuario, sus interacciones, pero más que nada pensando en un patrón de conductas de consumidor. ¿Qué Sí, estás consumiendo vos para sí, sí, ofrecerte ese mismo producto? De ahí se desprende, por ejemplo, lo que vos planteás, los buscadores. Si yo sí, pongo, por ejemplo, una búsqueda que sea idéntica a la tuya, seguramente a vos te va a devolver unos sitios y a mí me va a devolver otros sitios, que tiene que ver justamente con nuestras con la tendencia de cada uno. interacciones, con nuestro trabajo cotidiano, nuestros manejos, nuestros consumos, etcétera. Esto está Sí, estudiado, esa es la idea del algoritmo
de Sí, los buscadores en general, ¿no? inclusive he escuchado a algunas personas que me dicen que hubo una, no sé dónde fue, no sé si fue en Alemania, que descubrieron que por Instagram la aplicación te activaba el micrófono, ¿sí? Sí, Si vos lo usabas desde la plataforma, desde el celular, y te sugería ya en las búsquedas qué era lo que vos querías. claro, te va No, apareciendo, bueno, pero no hay que ser, yo te mando un mail a vos, vos me mandás otro y hablamos de un intercambio de un viaje de vacaciones. sí, En el ya está. tercer intercambio ya aparecen banners invitándonos Sí, a sí, sí, ese sí, sí, lugar. Y vos decís, ¿cómo hizo para escuchar, identificar o ver? Bueno, tiene que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Sepamos que cuando hablamos, y no para ponernos ni asustarnos, ni mucho menos, ni entrar en psicosis, pero todos estos algoritmos, no, justamente, no, estos algoritmos aprenden de lo que vos haces. claro, y Inclusive cuando además descargas, cuando entras a Mega o cosas así, te aparecen, viste, creo que chatbox, ahí te aparecen un montón, me parece, ¿no? hay Eh, muchos algoritmos, que está muy te vinculado preguntan también si a, sos humano, que te hacen los reconocimientos de imágenes, dónde se ven en claro, los todavía hay estacionados. algunas cuestiones que se están investigando, ¿no? Todo lo que se llama el Internet 5G, y bueno, y se habla del Internet 6G, que todavía no es real, pero que va a Sí, tener mucho vínculo con estas cuestiones de inteligencia artificial, sí, pero bueno, sin entrar en ciencia ficción, son cosas bastante reales hoy, donde todo está pseudo monitoreado a través de cámaras, un gran panóptico sí, global, y sí, bueno, sí, sí, también tenemos, como decía Flavio, refuerzo de esa idea, empezar a plantearnos cuestiones axiológicas, éticas, como sí, la ética. humanidad, cuál es el límite, ¿no? Y esto no es ni para entrar en una tecnofobia y mucho No, menos en una no, tecnofilia, pero bueno, no, no, entender también pero el escenario. sí, es un escenario futuro, que no, no sé cuánto Sí, falta, pero futuro y presente, te diría, cercano, ¿eh? futuro cercano. No, sí, presente y futuro, digamos, para Sí, sí, sí. hacerlo más preciso. Así que, Y las cámaras nomás, ya tenés cámaras por todos no, hay lados. muchas cuestiones que uno a veces ni dimensiona de que, insisto, no estoy diciendo que es negativo, sino que es importante tener control, tener información para saber uno después cómo actuar en consecuencia o conocer los límites, ¿no? Uno a veces intercambia información a través de la web y no tiene noción de todo esto, ¿no? Y después Sí, vienen los problemas. Así que también se vincula mucho esto, nos excede la charla de hoy, pero al concepto de ciberseguridad, ¿sí? Y a otros tópicos vinculados en este escenario que estamos hoy viviendo, ¿no? Así que bueno. sí, 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 justamente. Bueno, Bueno, espero que haya sido de utilidad. No sé, Mauro. Uf, claro, obvio. y Por el supuesto. GPS también, no, el sistema de GPS también tiene que tener un algoritmo, obvio, ¿no? Y se vincula, aparte del tema del posicionamiento global, te permite a vos, con el ejemplo que habías puesto vos, posicionarte, no sé, en un campo o tomar medidas, dimensiones en tiempo real. Vos podés, imagínate cómo era la metodología antiguamente. Vos tenías que volver al pueblo o a la ciudad más Eh, cercana, dar los datos manualmente. Vos hoy, con un celular, puedes tomar distintas medidas, mediciones y online pasarlo pasarlo y a la compartirlo. nube, procesarlo, tomar decisiones. O sea, a Sí, no, eso no, ahí es un está. ejemplo concreto también del trabajo de interacción de estas tecnologías disruptivas con la inteligencia artificial, el big data, la nube computacional, sensores, etcétera. Y eso lo puede hacer tranquilamente también con placas Arduino, con un dron, con un celular, digamos, no estamos hablando de Sí, grandes tecnologías, ¿eh? no, 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 con un chip y listo, ya está. Por eso digo, de vuelta, dependerá qué desafíos, qué quiere uno y con qué sentido, ¿no? Pero el tema Claro. ético, insisto de vuelta, no es un tema menor. No, no, más vale. Bueno, gracias. No, José, por favor, Flavio, no sé, Lía, Leticia, si alguien quiere preguntar algo más, Mauro, lo dejo en tus manos. Bueno,
Espero que haya servido. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Gracias a las gestiones de Cimatech, Mauro, Flavio y todo el equipo de trabajo. Te hago una consulta. La presentación de hoy, ¿dónde la puedo chusmear? ¿Va a estar ahí? Ah, listo. No sé. Dale. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.